En este momento vamos a explicar las estrategias de desarrollo a largo plazo dentro del Plan de Desarrollo Nacional, que son separadas, independientes de las estrategias dentro del Plan de Emergencia Nacional, que son para los primeros 2 años. Como estrategia primaria tenemos la fundación y la construcción de una ciudad hospitalaria en cada estado de la nación, excepto por el eje Caracas-Miranda, que va a tener 3 ciudades hospitalarias por la concentración de habitantes que existe en esta zona y porque es la capital de la nación. Estas ciudades hospitalarias vienen a cubrir de alguna manera la demanda exagerada que hay sobre el sistema de salud público-privado en el país. En este momento el sistema público no está funcionando adecuadamente y eso está causándole a la población un grandísimo problema y vamos a tratar de resolver ese problema con una red que nos permita atender a la población en la totalidad de la posible patología que tenga el paciente en una sola visita a la ciudad hospitalaria. Lo vamos a explicar más profundamente. ¿En qué consiste cada una de estas ciudades hospitalarias? Bueno, son un hospital con algunas facilidades de atención y de procesamiento de datos alrededor, que son las siguientes. En el hospital habrán 8 camas de hospitalización por cada 1000 habitantes que hayan en el estado. Va a haber un quirófano por cada 300 habitantes que hayan en el estado, un laboratorio clínico con doble redundancia, queriendo decir, cada laboratorio de estas ciudades hospitalarias va a tener 3 equipos de cada tipo, de cada examen que va a hacer ese laboratorio, sea un laboratorio químico o un laboratorio de imagenología. Va a haber un sistema centralizado de información en la ciudad hospitalaria que va a estar completamente ligado al resto de las ciudades hospitalarias del país, por si acaso un paciente se le atiende en más de un centro, y idealmente vamos a tratar de que este sistema centralizado de información médica del país también sea compartido por los centros privados de atención médica del país, las clínicas privadas, para que los pacientes puedan libremente transitar entre el sistema público y el sistema privado. El centro de imagenología que va a tener este centro va a tener un tipo de equipo de imagenología por cada 1000 habitantes que tenga el estado. 20 laboratorios de investigación básica científica y 20 laboratorios de investigación clínica. ¿Cuál es la diferencia? Los laboratorios de investigación básica son los laboratorios que se dedican a descubrir principios naturales, cosas que pasan entre las moléculas, entre las células, para poder tratar de aplicar esos principios después en la clínica, en los pacientes. Los laboratorios de investigación clínica son los que se dedican a tomar esos principios y a aplicarlos en los pacientes y crear así avances en la vida real de los pacientes y de la población. Entonces, por eso es que hay esa diferenciación. Vamos a tener en el centro un bioterio. ¿Qué es un bioterio? Un bioterio es un centro donde se crían y se mantienen animales de laboratorio para precisamente los exámenes y los experimentos que se hacen en estos laboratorios que mencionamos previamente, y en estos bioterios va a haber centros de imagenología y 2 quirófanos veterinarios para poder hacer investigación completa. Va a haber un dormitorio para los familiares de los pacientes de la ciudad hospitalaria con igual cantidad de camas que las camas de hospitalización. Eso quiere decir que cada paciente, aunque el centro esté lleno, va a poder tener un familiar durmiendo cómodamente en un dormitorio que está adjunto al hospital. Va a tener un sistema autónomo de electricidad y purificación de agua. ¿Por qué? Porque así haya una falla en el suministro de electricidad, en el suministro de agua, o haya un problema con la pureza del agua de ese estado, de esa zona geográfica, no necesitamos alarmarnos o hacer un cambio exagerado en la logística en ese momento, porque el sistema es absolutamente autónomo del resto del estado. Hay un espacio de seguridad alrededor de la ciudad hospitalaria, es un radio de 2 kilómetros en todo el perímetro de la ciudad hospitalaria. Eso nos obliga
a que esa ciudad no esté imbricada dentro de algún centro urbano, sino que la tenemos que sacar quizás un poco hacia las afueras. ¿Okay? Esa ciudad va a tener mucho espacio alrededor. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos una pandemia, tenemos que atender alguna emergencia epidemiológica, una epidemia, alguna enfermedad, es fácilmente aplicable una cuarentena completa sobre ese centro, tanto por la parte de investigación como por la parte de que venga un paciente con una enfermedad muy grave y haya que aplicar una cuarentena. Además, ese espacio libre alrededor nos permite tener muchísimas áreas de esparcimiento, áreas en donde los pacientes pueden ir a tener un tiempo diferente, que no sea metido dentro del hospital todo el tiempo, y esas áreas van a estar bien desarrolladas y bien cuidadas. Vamos a tener 20 unidades de transporte gratuito tipo ejecutivo que recorran todo el estado, para que esas 20 unidades de transporte tienen sus paradas específicas en cada uno de los estados y pasan recogiendo los pacientes con su debida permisología de su trabajo, que les da el tiempo para ir, o su permisología o su referencia del médico que los atendió, que dice, tiene que ir a la ciudad hospitalaria a atenderse esta enfermedad. Entonces él se monta en su autobús, un autobús muy cómodo, va para su centro, su ciudad hospitalaria, y ahí le atienden su problemática completa. Queriendo decir, o sea, ¿qué es lo que estamos tratando de crear? Estamos tratando de crear un sistema donde una persona está enferma, va al médico de su región o va directamente a la ciudad hospitalaria, y no es que le van a decir, venga mañana que le hacemos el examen tal, o venga dentro de un mes que le vamos a operar no sé cuál, o venga, a menos de que sea una necesidad médica, una necesidad clínica, dejar que el tiempo pase en la ciudad hospitalaria, se le van a resolver todos los problemas al paciente de una vez, y el paciente se va a quedar en el centro hasta que ya esté bien, o hasta que se determine que ese paciente puede o no puede volver a su vida habitual. Entonces, ¿por qué? Porque en este momento muchísimos pacientes tienen un viacrucis, que van a la clínica porque no consiguen un médico que los atienda en un hospital. En la clínica le dicen, mira, te tienes que hacer este tratamiento, pero cuesta no sé cuántos miles de bolívares, no tengo dinero, entonces me voy a un hospital a tratarme de hacerlo, me dan una cita en el hospital, llego ese día, se acabaron los insumos, no sirve la máquina, el médico que atendía eso ya se fue, y se va atrasando la atención de salud del ciudadano. El ciudadano cada vez se empeora más y más y más, y llega un momento donde enfermedades o problemáticas de salud que podrían haber sido atendidas muy sencillamente al principio, se convierten en temas de salud que le afectan la calidad de vida y el resto de la vida a una persona, y lo más importante es, cuando una persona está enferma, no está enferma la persona, está enferma la persona y la familia de la persona, y la gente en el trabajo de la persona, y todo el mundo alrededor. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo el mundo pendiente de dónde consigo las pastillas, cómo la cuido, cómo la atiendo. Entonces, estamos proponiendo un sistema en el cual se resuelve el problema de una vez, o lo más pronto posible, de una manera gratuita. Esta es la manera de controlar el precio de la medicina privada en Venezuela. Si la medicina pública es suficientemente efectiva y eficiente, no vamos a tener necesidad de estarle regulando los precios a la medicina privada, porque para la medicina privada competir con nosotros, tiene que bajar su precio. La segunda medida es una red de centros de atención primaria y ambulatoria para el diagnóstico y referencia de los pacientes. Uno por cada 5.000 habitantes del estado, o 5.000 habitantes en general de la zona aledaña. ¿Qué significa esto? Por cada 5.000 habitantes va a haber un ambulatorio. Nosotros los conocemos como ambulatorios. Esos son centros de atención primaria donde hay médicos generales, algunas veces emergenciólogos, algunas veces algunos médicos más especializados, que te pueden decir, dar una referencia de que si tu dolencia requiere tu asistencia a una ciudad hospitalaria, o es algo que puede ser tratado sencillamente con una pastilla, un antibiótico, algo bien sencillo, unos exámenes sencillos para saber algo. Estos centros son muy importantes porque son el triaje, son donde un enfermo va, o una persona con una dolencia va, y se le dice, esto es algo sencillo o te vas para el hospital.
Además, no es necesario irse para el hospital, montarse en el autobús y no sé qué. Sí, es algo sencillo lo que me está pasando. Eso es importante porque además todo el mundo tiene acceso rápido a uno de esos centros porque es uno por cada 5.000 habitantes. ¿Okay? La tercera medida es la reorganización y la refinanciación del seguro social. ¿Okay? Los hospitales de niños también van a pasar a manos del seguro social. El seguro social en este momento está sumamente mal administrado, está en el piso, los hospitales del seguro social tienen muy pocos servicios funcionales. Cabe acotar la excepción de que los hospitales del Seguro Social proveen medicinas a alto costo, a muy bajo costo o gratis a una gran parte de la población. Eso es un gran servicio que se está haciendo en este momento, hay que reconocerlo, pero no es un servicio que cubra la necesidad de la población que ha pagado su seguridad social en medicina en general. ¿Verdad? Entonces, como los hospitales del seguro no funcionan, van a ser reorganizados. Por reorganizados, ¿qué queremos decir? Los vamos a reacondicionar y los vamos a integrar a la red de ciudades hospitalarias. Los vamos a convertir en centros de referencia con alguna función específica. Digamos, el Hospital del Seguro Social de Maracaibo, de Caracas, lo vamos a convertir en un centro de referencia para oncología, para cardiología, para cosas específicas, si es que la infraestructura es salvable. Porque muchas veces la infraestructura de los hospitales venezolanos está tan vieja, tan acabada, que no vale la pena sino construir otro centro. En el caso de que haya que construir otro centro, simplemente se clausura y se absorben esas funciones dentro de la ciudad hospitalaria. La cuarta medida es la transferencia de la carga fiscal que hay o que se va a poner sobre las clínicas privadas y los seguros de salud a servicios de salud gratuitos para enfermos crónicos y para ancianos. ¿Qué significa eso? Los impuestos que se le cobran a las aseguradoras y a las clínicas privadas los vamos a utilizar directamente para atender la necesidad de salud específica de gente con enfermedades crónicas, que son enfermedades sumamente costosas como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades que causan altos niveles de costo para el paciente y que por ende le quitan una capacidad de manejar el resto de sus costos y su calidad de vida al paciente y a su familia. ¿Okay? También, si alcanza ese dinero, se va a dedicar también para el cuidado o la atención de adultos mayores, de ancianos que no tengan otra posibilidad de atención médica. Esas son las medidas en general que tenemos en la estrategia para la atención de la salud en el Plan de Desarrollo Nacional.